Vamos a abrir la palabra allí en Job, en el capítulo 9, en el versículo 1. Job se hace una pregunta. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y sigue hablando y él dice, si quisiera contender con él, no le podré responder a una cosa entre mil. Job sabe que no puede él contender con Dios, no puede discutir con Dios. Entonces él se pregunta, ¿cómo haré para justificarme entonces delante de él? Es una pregunta que muchos se hacen y a través de los tiempos el hombre se ha hecho. ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta Dios? ¿O qué tengo que hacer para obtener el favor de Dios? Hay muchas personas, sin embargo, por ejemplo, leemos algunos lugares en Lucas, en el capítulo 12, Lucas en el capítulo 12, en el versículo 17, dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así que Job pensaba, ¿cómo puedo hacer para discutir, para contender con Dios, para saber qué tengo que hacer? Yo sé que ante Él no puedo hacer nada. Otros, ante esa misma palabra, ¿qué haré?, dice, ya sé lo que haré. Voy a multiplicar mis ganancias, voy a tener más bienes, voy a tener más dinero, y con eso estaré tranquilo. Le diría a mi alma que repose, y me quedaré tranquilo. Parecería que es lo que piensan muchísima gente, que piensan que el tener muchos bienes y mucho dinero les puede dar un bienestar. Pero aquí nos dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo eso que tienes guardado, ¿de quién será? Vemos a hombres multiplicando sus ganancias día a día a costilla de los pobres. Hay tipos que tienen tanta plata, estaban diciendo el otro día,
que triplican la plata de lo que tienen toda la gente del mundo. ¿Y de qué les sirve eso? ¿No escuchan esa voz que escuchó este necio? Esta noche vienen a pedir tu alma. Hay gente que manda a morir a los pobres de hambre y siguen multiplicando dinero y dinero y dinero y dinero, robando. Porque les puedo asegurar, y lo podemos discutir, el 99,9% de los tipos que tienen plata la hicieron robando, estafando y matando. No sé si habrá alguien por ahí que inventó algo y se llenó de plata. Y no les importa la vida de los demás. Hoy vienen a pedirte tu alma. Y con plata no podés ganar el favor de Dios. Allí en Hechos, en el capítulo 17, había otros que en el versículo 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. No le interesaban las cosas de Dios. Su única preocupación era encontrar algo nuevo de qué hablar, de qué aprender y de qué decir. Esto me hace acordar a muchos hoy que se la pasan viendo programas de televisión que lo único que hablan son estupideces y parece que eso les llena el corazón. Escuchando las pavadas, las discusiones pavadas y mentiras y teatros que se arman en televisión y la gente embelesada mirando eso, pero no le vamos a hablar de Dios porque pierden el tiempo. Los atenienses hacían lo mismo. Se juntaban nada más que para aprender algo nuevo, a ver de qué podían hablar, a ver qué podía surgir. Pero cuando les hablaban del Señor, allí se terminaba lo que les interesaba. Allí en Lucas tenemos el caso también de este famoso, conocido, ¿no es cierto?, que Lucas en el capítulo 15, y desde el 11 hasta el 32, no lo vamos a leer, todos lo conocen, el hijo pródigo. El hijo pródigo que le pide al padre una parte del dinero de su herencia. ¿Para qué? Para gastarla en placer, para divertirse, para ir a hacer lo que quiere. Él se sentía a lo mejor atado en la casa de los padres. Quería salir y conocer el mundo y divertirse. Hoy en día lo vemos también muy a menudo. Los chicos dejan muy pronto la casa de los padres y se van a vivir solos. Y se van a vivir solos porque piensan que van a tener una gran libertad, que van a poder hacer lo que quieren y que, como este muchacho, si tienen algo de dinero, divertirse a lo grande. Hasta que un día el pecado le golpeó en el rostro y se tuvo que dar cuenta de que estaba en el peor de los mundos, que se había terminado
el placer y no quedaba nada. Que tenía que ir a comer de lo que comían los chanchos y que nadie se le importaba de él nada. Y se encontraba solo en este mundo. Y allí se acordó de la casa del Padre. Y tal vez a muchos les puede ocurrir hoy irse de la casa de los padres porque a veces los padres somos molestos, a veces los padres nos preocupamos mucho. Y después cuando están solos por ahí y la vida los golpea, quisieran volver a la casa de los padres. Y este joven quiso volver y volvió de la peor manera, humillándose, pero tenía un padre maravilloso. Y entonces unos se preocupaban por el dinero, otros se ocupan por los placeres, por la diversión. Allí en Daniel hay un rey Daniel en el capítulo 9, en el capítulo 2, y en el versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Este hombre pensaba y pensaba sobre el porvenir. Quería saber qué era lo que iba a suceder después. Hoy también hay muchos que quieren saber el porvenir. Paso la televisión así buscando algo y en algunos horarios hay tipos tirando las cartas para decirle a la gente qué es lo que va a suceder. No saben ellos lo que le va a suceder y le van a decir a los demás lo que le va a suceder. La gente se preocupa mucho por saber qué va a pasar el día de mañana. En Hechos, en el capítulo 1, fíjense la preocupación. En el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los que estaban con el Señor, en vez de atender a lo que el Señor les estaba enseñando, les estaba inculcando y les estaba mostrando, su preocupación era cuándo iba
a restaurar el reino a Israel. Entonces, vemos que muchas personas piensan diversas cosas. Job pensaba, ¿qué puedo hacer para yo contender con Dios? Es imposible. Otros pensaban, ¿qué será el día de mañana? Quiero saber qué va a pasar. Los discípulos querían saber cuándo iba a ser restaurado el reino a Israel. El joven quería acumular tesoros para descansar, estar tranquilo y que su alma repose en paz. Otros querían gastar todo lo que le había dado el Padre en diversión, en placeres, en cualquier cosa. Pero hay ante esa pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré? En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya antes le viene diciendo un montón de cosas. Y entonces en el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esas palabras contundentes de Pedro, vosotros matasteis y crucificasteis, les partió el corazón. Se compungieron, le traspasó, significa el corazón. Y compungidos por esa palabra, dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y se añadieron ese día como 3.000 personas. Todo lo que el apóstol les venía diciendo, tocante al Señor Jesucristo, y terminar con esas palabras. Sepan ustedes que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso le traspasó el corazón y compungidos, la pregunta fue, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?
arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. También en Hechos, en el capítulo 16 y en el versículo 30, dice, en el versículo 25 vamos a leer: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, estando presos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense que esta es la pregunta más correcta, más perfecta. ¿Qué haremos? Decían unos. Él lo dice claramente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta: haz cosas buenas, haz esto, haz aquello, haz sacrificios, contiende con Dios, como dice Job, piensa en muchas cosas. Nada de eso. La respuesta es sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así que es muy sencillo el asunto. ¿Qué piensas tú que debes hacer? ¿Juntar plata para estar tranquilo? ¿Buscar a alguien que te diga qué va a pasar el día de mañana? ¿Gastar todo lo que tienes en placeres? Total, mañana moriremos. Divertirnos de lo lindo, aprender cosas nuevas. El Señor te dice: ojo, porque hoy pueden venir a buscar tu alma. No seamos como ese hombre necio que cree que las riquezas le van a dar seguridad. Hagamos como aquellos hombres que al escuchar la palabra se compungieron de tal manera que dijeron: ¿qué haremos? O como el carcelero, que podía pagar con su vida si se escapaban los presos. Y dijo
la pregunta correcta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si tú preguntas eso, el Señor te responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en aquel que murió en la cruz para darte la salvación y la vida eterna. Y Él lo hará. Que el Señor bendiga a alguien que esté en medio nuestra que no tiene esta seguridad, para que en este día pueda salir creyendo en Cristo como su Salvador personal. Que así sea.